Viaje a Ixtlán, parte 5, de nuestro amigo Carlos Castañeda. Bueno, estamos en la parte 5 y el capítulo 8, que es romper las rutinas de la vida. Domingo, julio 16, 1961. Pasamos toda la mañana observando unos roedores que parecían ardillas gordas. Don Juan las llamaba ratas de agua. Señaló que eran muy veloces para huir del peligro, pero después de haber dejado atrás a cualquier atacante, tenían el pésimo hábito de detenerse o incluso trepar a una roca, para, erguidas sobre sus patas traseras, mirar en torno y acicalarse. «Tienen muy buenos ojos», dijo don Juan. «Solo debes moverte cuando vayan corriendo. Por eso debes aprender a predecir cuándo y dónde van a pararse, para que tú también te pares al mismo tiempo». Me concentré en vigilarlas y tuve lo que habría sido un día provechoso para cazadores, pues localicé muchas. Y finalmente podía predecir sus movimientos casi sin fallar. Luego, don Juan me mostró cómo hacer trampas para capturarlas. Explicó que un cazador debía tomarse tiempo para observar los sitios donde comían o anidaban, con el fin de determinar la colocación de las trampas. Luego las instalaba durante la noche, y al día siguiente todo lo que tenía que hacer era asustar a los roedores para que estos se dispersaran y cayesen en los artefactos. Reunimos algunas varas y nos pusimos a construir las trampas. Yo tenía la mía casi terminada y me preguntaba con excitación si funcionaría o no, cuando de pronto don Juan se detuvo y miró su muñeca izquierda, como consultando un reloj que nunca había tenido, y dijo que era la hora del almuerzo. Yo tenía en las manos una vara larga y trataba de doblarla en círculo para convertirla en un aro. Automáticamente la puse a un lado con el resto de mis arreos de caza. Don Juan me miró con expresión de curiosidad. Luego hizo el sonido ululante de una sirena de fábrica a la hora del almuerzo. Reí. Su sonido de sirena era perfecto. Caminé hacia él y noté que me miraba con fijeza. Meneó la cabeza de lado a lado. «Con una chingada», dijo. «¿Qué pasa?», pregunté. Volvió a hacer el ulular de un silbato de fábrica. «Se acabó el almuerzo. Regresa a trabajar». Por un instante me sentí confundido, pero luego pensé que don Juan estaba bromeando, acaso porque en realidad no había nada con qué preparar el almuerzo. Me había concentrado en los roedores al grado de olvidar que no teníamos provisiones. Recogí nuevamente la vara y traté de doblarla. Tras un momento, don Juan hizo sonar otra vez su sirena. «Hora de irse», dijo. Examinó su reloj imaginario y luego me miró y guiñó el ojo. «Son las 5 en punto», dijo con el aire de quien revela un secreto. Pensé que de repente se había hartado de cazar y estaba desistiendo del asunto. Simplemente dejé todo y empecé a prepararme para irnos. No lo miré. Supuse que también preparaba sus cosas. Al acabar, alcé la cara y lo vi sentado a unos metros con las piernas cruzadas. «Ya acabé», dije. «Podemos irnos cuando sea». Se levantó para trepar a una roca. Parado allí, a más de 1,5 metros sobre el suelo, me miró. Puso las manos a ambos lados de la boca y emitió un sonido muy prolongado y penetrante.
era como una sirena de fábrica, amplificada. Girando, describió un círculo completo mientras producía el ulular. ¿Qué hace usted, don Juan?, le pregunté. Dijo que estaba dando la señal para que todo el mundo se fuera a su casa. Yo me hallaba completamente desconcertado. No podía saber si don Juan bromeaba o si sencillamente había perdido la razón. Lo observé con atención y traté de relacionar lo que hacía con algo que hubiera dicho antes. Apenas si habíamos hablado en toda la mañana y no pude recordar nada de importancia. Don Juan seguía parado encima de la roca. Me miró, sonrió y guiñó de nuevo el ojo. De pronto me alarmé. Don Juan puso las manos a los lados de la boca y dejó oír otro largo sonido de silbato. Dijo que eran las 8 de la mañana y que volviera a disponer mis arreos, porque teníamos un día entero por delante. Para entonces me encontraba hundido en la confusión. En cuestión de minutos, mi temor se convirtió en un deseo irresistible de salir corriendo. Pensé que don Juan estaba loco. Me disponía a huir cuando él se deslizó al suelo y vino a mí, sonriente. «¿Crees que estoy loco, no?», preguntó. Le dije que su inesperado comportamiento me estaba sacando de mis casillas. Respondió que estábamos a mano. No comprendía a qué se refería. Me preocupaba hondamente la idea de que sus acciones parecían totalmente insanas, muy insanas. Explicó que con la pesadez de su conducta inesperada había tratado a propósito de sacarme de mis casillas, porque yo mismo lo estaba desquiciando con la pesadez de mi conducta esperada. Añadió que mis rutinas eran igual de locas como su ulular de silbato. Sobresaltado, afirmé que en realidad no tenía ninguna rutina. De hecho, dije que creía que mi vida era un lío a causa de mi carencia de rutinas saludables. Don Juan rió y me hizo seña de sentarme junto a él. Toda la situación había vuelto a cambiar misteriosamente. Mi miedo se desvaneció al empezar don Juan a hablar. «¿Cuáles son tus rutinas?», pregunté. «Todo cuanto haces es una rutina». ¿No somos todos así? No todos. Yo no hago cosas por rutina. ¿A qué viene todo esto, don Juan? ¿Qué cosa hice o dije para que usted actuara como actuó? Te estabas preocupando por el almuerzo. Yo no dije nada. ¿Cómo supo usted que me preocupaba por el almuerzo? Te preocupas por comer todos los días a eso de las 12, y a eso de las 6 de la tarde, y a eso de las 8 de la mañana, dijo con una sonrisa maliciosa. A esas horas te preocupas por comer aunque no tengas hambre. Para mostrar tu espíritu de rutina, me bastó con tocar mi silbato. Tu espíritu está entrando para trabajar con una señal. Se me quedó viendo con una pregunta en los ojos. No pude defenderme. Ahora te dispones a convertir la caza en una rutina, prosiguió. Ya has marcado tu paso en la cacería. Hablas a cierta hora, comes a cierta hora y te quedas dormido a cierta hora. Yo no tenía nada que decir. La forma en que don Juan había descrito mis hábitos alimenticios era la norma que yo usaba para todo lo de mi vida. Sin embargo, sentía vigorosamente que mi vida era menos rutinaria que las de casi todos mis amigos y conocidos. Ya conoces mucho de caza, continuó don Juan. Te será fácil darte cuenta de que un buen cazador conoce sobre todo una cosa. Conoce las rutinas de su presa. Eso es lo que lo hace buen cazador. Si recuerdas el modo como te he enseñado a cazar, tal vez entiendas lo que digo.
Primero te enseñé a hacer y a instalar tus trampas. Luego te enseñé las rutinas de los animales que perseguías y luego probamos las trampas contra sus rutinas. Esas partes son las formas externas de la caza. Ahora tengo que enseñarte la parte final y definitivamente la más difícil. Tal vez pasarán años antes de que puedas decir que la entiendes y que eres un cazador. Don Juan hizo una pausa como para darme tiempo. Se quitó el sombrero e imitó los movimientos de aseo de los roedores que habíamos estado observando. Me resultó muy gracioso. Su cabeza redonda lo hacía parecer uno de tales roedores. Ser cazador es mucho más que solo atrapar animales, prosiguió. Un cazador digno de serlo no captura animales porque pone trampas, ni porque conoce las rutinas de su presa, sino porque él mismo no tiene rutinas. Esa es su ventaja. No es de ningún modo como los animales que persigue, fijos en rutinas pesadas y en caprichos previsibles. Es libre, fluido, imprevisible. Lo que don Juan decía me sonaba a idealización arbitraria e irracional. No podía yo concebir una vida sin rutinas. Quería ser muy honesto con él y no solo estar de acuerdo o en desacuerdo con sus pareceres. Sentía que la idea de que él tenía en mente no era realizable ni por mí ni por nadie más. No me importa lo que sientas. Para ser cazador debes romper las rutinas de tu vida. Has progresado en la caza. Has aprendido rápido y ahora puedes ver que eres como tu presa. Fácil de predecir. Le pedí especificar y darme ejemplos concretos. Estoy hablando de la caza, dijo calmadamente. Por tanto, me interesan las cosas que los animales hacen, los sitios donde comen, el sitio, el modo, la hora en que duermen, dónde anidan, cómo andan. Estas son las rutinas que te estoy señalando para que tú puedas darte cuenta de ellas en tu propio ser. Has observado las costumbres de los animales en el desierto. Comen, beben en ciertos lugares, anidan en determinados sitios, dejan sus huellas en determinada forma. De hecho, un buen cazador puede prever o reconstruir todo cuanto hacen. Como ya te dije, tú, en mi parecer, te portas como tu presa. Una vez en mi vida alguien me señaló a mí lo mismo, de modo que no eres el único. Todos nosotros nos portamos como la presa que perseguimos. Eso, por supuesto, nos hace ser la presa de algún otro. Ahora bien, el propósito de un cazador que conoce todo esto es dejar de ser él mismo una presa. ¿Ves lo que quiero decir? Expresé de nuevo el parecer de que su meta era inalcanzable. Toma tiempo, dijo don Juan. Podrías empezar no almorzando todos los días a las 12 en punto. Me miró con una sonrisa benévola. Su expresión era muy chistosa y me hizo reír. Pero hay ciertos animales que son imposibles de rastrear, prosiguió. Hay ciertas clases de venado, por ejemplo, que un cazador con mucha suerte puede encontrarse a lo mejor una vez en su vida. Don Juan hizo una pausa dramática y me miró con ojos penetrantes. Parecía esperar una pregunta, pero yo no tenía ninguna. ¿Qué crees que los hace tan difíciles de hallar y tan únicos?, preguntó. Alcé los hombros porque no sabía qué decir. No tienen rutinas, dijo él en tono de revelación. Eso es lo que los hace mágicos.
Un venado tiene que dormir de noche, dije. ¿No es eso una rutina? Seguro. Si el venado duerme todas las noches a tal hora y en tal sitio. Pero esos seres mágicos no se portan así. Tal vez algún día puedas verificarlo por ti mismo. ¿Acaso sea tu destino perseguir a uno de ellos el resto de tu vida? ¿Qué quiere usted decir? A ti te gusta cazar. Tal vez algún día, en algún lugar del mundo, tu camino se cruce con el camino de un ser mágico y vayas en pos de él. Un ser mágico es cosa de verse. Yo tuve la fortuna de cruzarme con uno. Nuestro encuentro tuvo lugar cuando yo ya había aprendido y practicado mucha cacería. Una vez estaba en un bosque de árboles densos, en las montañas de Oaxaca, cuando de repente oí un silbido muy dulce. Era desconocido para mí. Nunca en todos mis años de andar por las soledades había escuchado un sonido así. No podía situarlo en el terreno. Parecía venir de distintos sitios. Pensé que a lo mejor estaba rodeado por un atajo de animales desconocidos. Volví a oír el encantador silbido. Parecía venir de todas partes. Entonces me di cuenta de mi buena suerte. Supe que era un ser mágico, un venado. Sabía también que un venado mágico conoce las rutinas de los hombres comunes y las rutinas de los cazadores. Es muy sencillo figurarse qué haría un hombre cualquiera en una situación así. Primero que nada, su miedo lo convertiría inmediatamente en una presa. Una vez que se convierte en presa, le quedan dos cursos de acción. O corre o se planta. Si no está armado, por lo común huye a campo abierto y corre para salvar su vida. Si está armado, prepara su arma y se planta, congelándose en su sitio o tirándose al suelo. Un cazador, en cambio, cuando se adentra en el monte, nunca se mete a ninguna parte sin fijar sus puntos de protección. Por tanto, se pone de inmediato a cubierto. Deja caer su poncho al suelo o lo cuelga de una rama, como señuelo, y luego se esconde y espera ver qué hace la pieza. Así pues, en presencia del venado mágico, no me porté como ninguno de los dos. Rápidamente me paré de cabeza y me puse a llorar bajito. Derramé lágrimas de verdad y sollocé tanto tiempo que estaba a punto de desmayarme. De pronto sentí un airecito suave. Algo me estaba husmeando el cabello detrás de la oreja derecha. Traté de voltear la cabeza para ver qué era y me caí al suelo y me senté al tiempo de ver una criatura radiante que me miraba. El venado me veía y yo le dije que no le haría daño, y el venado me habló. Don Juan se detuvo y me miró. Sonreí involuntariamente. La idea de un venado parlante era enteramente increíble, por decirlo menos. «Me habló», dijo don Juan sonriendo. «¿El venado habló?» «Eso mismo». Don Juan se puso en pie y recogió el bulto de sus arreos de caza. «¿De veras habló?», pregunté en tono de perplejidad. Don Juan echó a reír. «¿Qué dijo?», pregunté medio en guasa. Pensé que me estaba embromando. Don Juan quedó callado un momento, como si intentara recordar. Luego, con ojos brillantes, me dijo las palabras del venado. El venado mágico dijo: «¿Qué tal, amigo?», prosiguió don Juan. Y yo respondí: «¿Qué tal?». Entonces me preguntó: «¿Por qué lloras?». Y yo le dije: «Porque estoy triste». Entonces la criatura mágica se acercó a mi oído y dijo, tan clarito como estoy hablando ahora:
No estés triste. Don Juan me miró a los ojos. Tenía un resplandor de malicia pura. Empezó a reír a carcajadas. Dije que su diálogo con el venado había sido algo tonto. ¿Qué esperabas?, preguntó riendo aún. Soy indio. Su sentido del humor era tan extraño que no pude hacer más que reír con él. No crees que un venado mágico hable, ¿verdad? Lo siento mucho, pero no puedo creer que ocurran cosas así, dije. No te culpo, repuso confortante. De veras que está del carajo. Bueno, capítulo 9. La última batalla sobre la Tierra. Lunes, julio 24, 1961. A media tarde, tras horas de recorrer el desierto, don Juan eligió un sitio para descansar, un espacio sombreado. Apenas tomamos asiento, empezó a hablar. Dijo que yo había aprendido mucho de cacería, pero no había cambiado tanto como él quisiera. No basta con saber hacer y colocar trampas, dijo. Un cazador debe vivir como cazador para sacar lo máximo de su vida. Por desdicha, los cambios son difíciles y ocurren muy despacio. A veces un hombre tarda años en convencerse de la necesidad de cambiar. Yo tardé años, pero a lo mejor no tenía facilidad para la caza. Creo que para mí lo más difícil fue querer realmente cambiar. Le aseguré que comprendía la cuestión. De hecho, desde que había empezado a enseñarme a cazar, yo mismo empecé a reevaluar mis acciones. ¿Acaso el descubrimiento más dramático fue que me agradaban los modos de don Juan? Me simpatizaba como persona. Hacía cierta solidez en su comportamiento. Su forma de conducirse no dejaba duda alguna acerca de su dominio. Y sin embargo, jamás había ejercido su ventaja para exigirme nada. Su interés en cambiar mi forma de vivir era, sentía yo, semejante a una sugerencia impersonal o quizá a un comentario autoritario sobre mis fracasos. Me había hecho cobrar aguda conciencia de mis fallas, pero yo no veía en qué forma su línea de conducta podría remediar nada en mí. Creía sinceramente que, a la luz de lo que yo deseaba hacer en la vida, sus modos solo me habrían producido sufrimiento y penalidades. De aquí el callejón sin salida. Sin embargo, había aprendido a respetar su dominio, que siempre se expresaba en términos de belleza y precisión. He decidido cambiar mis tácticas, dijo don Juan. Le pedí explicar su frase. Era vaga y yo no estaba seguro de si se refería a mí. Un buen cazador cambia de proceder tan a menudo como lo necesita, respondió. Tú lo sabes. ¿Qué tiene usted en mente, don Juan? Un cazador no solo debe conocer los hábitos de su presa, también debe saber que en esta tierra hay poderes que guían a los hombres y los animales y todo lo que vive. Dejó de hablar. Esperé, pero parecía haber llegado al final de lo que quería decir. ¿De qué clase de poderes habla usted?, pregunté tras una larga pausa. De poderes que guían nuestra vida y nuestra muerte. Don Juan calló. Al parecer, tenía tremendas dificultades para decidir qué cosa decir. Se frotó las manos y sacudió la cabeza, hinchando las quijadas. 2 veces me hizo seña de guardar silencio cuando yo empezaba a pedirle explicar sus crípticas declaraciones. No vas a poder frenarte fácilmente, dijo por fin. Sé que eres terco, pero eso no importa. Mientras más terco seas, mejor será cuando al fin logres cambiarte.
¿Estoy haciendo lo posible?, dije. No, no estoy de acuerdo. No estás haciendo lo posible. Nada más dices eso porque te suena bien. De hecho, has estado diciendo lo mismo acerca de todo cuanto haces. Llevas años haciendo lo posible sin que sirva de nada. Hay algo que hacer para remediar eso. Como de costumbre, me sentí impulsado a defenderme. Don Juan parecía atacar por sistema mis puntos más débiles y me detuve a la mitad de un largo discurso explicativo. Don Juan me examinó con curiosidad y rió. Dijo en tono muy bondadoso que ya me había dicho que todos somos unos tontos. Yo no era la excepción. Siempre te sientes obligado a explicar tus actos, como si fueras el único hombre que se equivoca en la tierra. Es tu viejo sentimiento de importancia. Tienes demasiada. También tienes demasiada historia personal. Por otra parte, no te haces responsable de tus actos. No usas tu muerte como consejera y sobre todo, eres demasiado accesible. En otras palabras, tu vida sigue siendo el desmadre que era cuando te conocí. De nuevo tuve un genuino empellón de orgullo y quise rebatir sus palabras. Él me hizo seña de callar. Hay que hacerse responsable de estar en un mundo extraño, dijo. Estamos en un mundo extraño, has de saber. Moví la cabeza en sentido afirmativo. No estamos hablando de lo mismo, dijo él. Para ti el mundo es extraño porque cuando no te aburre estás enemistado con él. Para mí el mundo es extraño porque es estupendo, pavoroso, misterioso, impenetrable. Mi interés ha sido convencerte de que debes hacerte responsable por estar aquí, en este maravilloso mundo, en este maravilloso desierto, en este maravilloso tiempo. Quise convencerte de que debes aprender a hacer que cada acto cuente, pues vas a estar aquí solo un rato corto. De hecho, muy corto para presenciar todas las maravillas que existen. Insistí que aburrirse con el mundo o enemistarse con él era la condición humana. Pues cámbiala, repuso con sequedad. Si no respondes al reto, igual te valdría estar muerto. Me instó a nombrar un asunto, un elemento de mi vida que hubiera ocupado todos mis pensamientos. Dije que el arte. Siempre quise ser artista y durante años me dediqué a ello. Todavía conservaba el doloroso recuerdo de mi fracaso. Nunca has aceptado la responsabilidad de estar en este mundo impenetrable, dijo en tono acusador. Por eso nunca fuiste artista y quizá nunca seas cazador. Hago lo mejor que puedo, don Juan. No sabes lo que puedes. Hago cuanto puedo. Te equivocas otra vez. Puedes hacer más. Hay una cosa sencilla que anda mal contigo. Crees tener mucho tiempo. Hizo una pausa y me miró como aguardando mi reacción. ¿Crees tener mucho tiempo?, repitió. ¿Mucho tiempo para qué, don Juan? ¿Crees que tu vida va a durar para siempre? No lo creo. Entonces, si no crees que tu vida va a durar para siempre, ¿qué cosa esperas? ¿Por qué titubeas en cambiar? ¿Se le ha ocurrido alguna vez, don Juan, que a lo mejor no quiero cambiar? Sí, se me ha ocurrido. Pero yo tampoco quería cambiar, igual que tú. Sin embargo, no me gustaba mi vida. Estaba cansado de ella.
igual que tú. Ahora no me alcanza la que tengo. Afirmé con vehemencia que su insistente deseo de cambiar mi forma de vida era atemorizante y arbitrario. Dije que en cierto nivel estaba de acuerdo, pero el mero hecho de que él fuera siempre el amo que decidía las cosas que me hacía la situación insostenible. No tienes tiempo para esta explosión, idiota, dijo en tono severo. Esto es lo que estás haciendo ahora. Puede ser tu último acto sobre la tierra. Puede muy bien ser tu última batalla. No hay poder capaz de garantizar que vayas a vivir un minuto más. Ya lo sé, dije con ira contenida. No lo sabes. Si lo supieras, serías un cazador. Repuse que tenía conciencia de mi muerte inminente, pero que era inútil hablar o pensar acerca de ella, pues nada podía yo hacer para evitarla. Don Juan rió y me comparó con un cómico que atraviesa mecánicamente su número rutinario. Si esta fuera tu última batalla sobre la tierra, yo diría que eres un idiota, dijo calmadamente. Estás desperdiciando en una tontería tu acto sobre la tierra. Estuvimos callados un momento. Mis pensamientos se desbordaban. Don Juan tenía razón, desde luego. No tienes tiempo, amigo mío, no tienes tiempo. Ninguno de nosotros tiene tiempo, dijo don Juan. Estoy de acuerdo, don Juan, pero no me des la razón por las puras, tronó. En vez de estar de acuerdo tan fácilmente, debes actuar. Acepta el reto. Cambia. ¿Así nomás?, pregunté. Como lo oyes. El cambio del que hablo nunca sucede por grados. Ocurre de golpe. Y tú no te estás preparando para ese acto repentino que producirá un cambio total. Me parece que expresaba una contradicción. Le expliqué que si me estaba preparando para el cambio, sin duda estaba cambiando en forma gradual. No has cambiado nada, repuso. Por eso crees estar cambiando poco a poco. Pero a lo mejor un día de estos te sorprendes cambiando de repente y sin una sola advertencia. Yo sé que así es la cosa y por eso no pierdo de vista mi interés de convencerte. No pude persistir en mi argumentación. No estaba seguro de qué deseaba decir realmente. Tras una corta pausa, don Juan reanudó sus explicaciones. Quizás haya que decirlo de otra manera, dijo. Lo que te recomiendo que hagas es notar que no tenemos ninguna seguridad de que nuestras vidas van a seguir indefinidamente. Acabo de decir que el cambio que llega de pronto, sin anunciar, y lo mismo la muerte. ¿Qué crees que podamos hacer? Pensé que la pregunta era retórica, pero él hizo un gesto con las cejas instándome a responder. Vivir lo más felices que podamos, dije. Correcto. ¿Pero conoces a alguien que viva feliz? Mi primer impulso fue decir que sí. Pensé que podía usar como ejemplos a varias personas que conocía, pero al pensarlo mejor supe que mi esfuerzo sería solo un hueco intento de exculparme. No, dije, en verdad no. Yo sí, dijo don Juan. Hay algunas personas que tienen mucho cuidado con la naturaleza de sus actos. Su felicidad es actuar con el conocimiento pleno de que no tienen tiempo. Así sus actos tienen un poder peculiar. Sus actos tienen un sentido de... Parecían faltarle palabras. Se rascó las sienes y sonrió. Luego de pronto se puso de pie.
como si nuestra conversación hubiera concluido. Le pregunté terminar lo que me estaba diciendo. Volvió a sentarse y frunció los labios. Los actos tienen poder, dijo. Sobre todo cuando la persona que actúa sabe que esos actos son su última batalla. Hay una extraña felicidad ardiente en actuar con el pleno conocimiento de que lo que uno está haciendo puede muy bien ser su último acto sobre la tierra. Te recomiendo meditar en tu vida y contemplar tus actos bajo esa luz. Yo no estaba de acuerdo. Para mí, la felicidad consistía en suponer que había una continuidad inherente a mis actos y que yo podría seguir haciendo a voluntad cualquier cosa que estuviera haciendo en ese momento, especialmente si la disfrutaba. Le dije que mi desacuerdo, lejos de ser banal, brotaba de la convicción de que el mundo y yo mismo poseíamos una continuidad determinable. Don Juan pareció divertirse con mis esfuerzos por lograr coherencia. Rió, meneó la cabeza, se rascó el cabello y finalmente, cuando hablé de una continuidad determinable, tiró su sombrero al suelo y lo pisoteó. Terminé riendo de sus payasadas. «No tienes tiempo, amigo mío», dijo él. «Esa es la desgracia de los seres humanos. Ninguno de nosotros tiene tiempo suficiente y tu continuidad no tiene sentido en este mundo de pavor y misterio. Tu continuidad solo te hace tímido. Tus actos no pueden de ninguna manera tener el gusto, el poder, la fuerza irresistible de los actos realizados por un hombre que sabe que está librando su última batalla sobre la tierra. En otras palabras, tu continuidad no te hace feliz ni poderoso». Admití mi temor de pensar en que iba a morir y lo acusé de provocarme una gran aprensión con sus constantes referencias a la muerte. «Pero todos vamos a morir», dijo. Señaló unos cerros en la distancia. «Hay algo allí que me está esperando, de seguro, y voy a reunirme con ello, también de seguro. Pero a lo mejor tú eres distinto y la muerte no te está esperando en ningún lado». Rió con gesto de desesperanza. «No quiero pensar en eso, don Juan». «¿Por qué no?». «No tiene caso. Si está allí esperándome, ¿para qué preocuparme por ella?». «Yo no dije que te preocuparas por ella». «Entonces, ¿qué hago?». «Usarla. Pon tu atención en el lazo que te une con tu muerte, sin remordimiento, ni tristeza, ni preocupación. Pon tu atención en el hecho de que no tienes tiempo y deja que tus actos fluyan de acuerdo con eso. Que cada uno de tus actos sea tu última batalla sobre la tierra. Solo bajo tales condiciones tendrán tus actos el poder que les corresponde. De otro modo serán mientras vivas los actos de un hombre tímido». ¿Es tan terrible ser tímido? No si vas a ser inmortal. Pero si vas a morir, no hay tiempo para la timidez. Sencillamente porque la timidez te hace agarrarte de algo que no existe o que solo existe en tus pensamientos. Te apaciguas mientras todo está en calma, pero luego el mundo de pavor y misterio abre la boca para ti. ¿Cómo la abrirá para cada uno de nosotros? Y entonces te das cuenta de que tus caminos seguros nada tenían de seguro. La timidez nos impide examinar y aprovechar nuestra suerte como hombres. No es natural vivir con la idea constante de nuestra muerte, don Juan. Nuestra muerte espera, y este mismo acto que estamos realizando ahora puede muy bien ser nuestra última batalla sobre la tierra, respondió en tono solemne. La llamó batalla porque es una lucha.
La mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar. Un cazador, al contrario, evalúa cada acto y como tiene un conocimiento íntimo de su muerte, procede con juicio, como si cada acto fuera su última batalla. Solo un imbécil dejaría de notar la ventaja que un cazador tiene sobre sus semejantes. Un cazador da a su última batalla el respeto que merece. Es natural que su último acto sobre la tierra sea lo mejor de sí mismo. Así es placentero. Le quita el filo al temor. Tiene usted razón, concedí. Solo que es difícil de aceptar. Tardarás años en convencerte y luego tardarás años en actuar como corresponde. Ojalá te quede tiempo. Me asusta que diga esto, usted, dije. Don Juan me examinó con una expresión grave en el rostro. Ya te dije, este es un mundo extraño, dijo. Las fuerzas que guían a los hombres son imprevisibles, pavorosas, pero su esplendor es digno de verse. Dejó de hablar y me miró de nuevo. Parecía estar a punto de revelarme algo, pero se contuvo y sonrió. ¿Hay algo que nos guía?, pregunté. ¿Hay algo que nos guía?, pregunté. Seguro, hay poderes que nos guían. ¿Puede usted describirlos? En realidad no. Solo llamamos fuerzas, espíritus, aires, vientos o cualquier cosa por el estilo. Quise seguir interrogándolo, pero antes de que me pudiera formular otra pregunta, él se puso en pie. Me le quedé viendo atónito. Se había levantado en un solo movimiento. Su cuerpo simplemente se estiró hacia arriba y quedó de pie. Me hallaba meditando todavía en la insólita pericia necesaria para moverse con tal rapidez, cuando él me dijo, en seca voz de mando, que rastreara un conejo, lo atrapara, lo matara, lo desollase y asara la carne antes del crepúsculo. Miró el cielo y dijo que tal vez me alcanzara el tiempo. Puse automáticamente manos a la obra, siguiendo el procedimiento usado veintenas de veces. Don Juan caminaba a mi lado y seguía mis movimientos con una mirada escudriñadora. Yo estaba muy calmado y me movía cuidadosamente, y no tuve ninguna dificultad en atrapar un conejo macho. «Ahora mátalo», dijo don Juan secamente. Metí la mano en la trampa para agarrar al conejo. Lo tenía asido de las orejas y lo estaba sacando cuando me invadió una súbita sensación de terror. Por primera vez desde que don Juan había iniciado sus lecciones de caza, se me ocurrió que nunca me había enseñado a matar animales. En las numerosas ocasiones que habíamos recorrido el desierto, él mismo solo había matado un conejo, 2 perdices y una víbora de cascabel. Solté el conejo y miré a don Juan. «No puedo matarlo», dije. «¿Por qué no?» «Nunca lo he hecho». «Pero has matado cientos de aves y otros animales. Con un rifle, no a mano limpia. ¿Qué importancia tiene? El tiempo de este conejo se acabó». El tono de don Juan me produjo un sobresalto. Era tan autoritario, tan seguro, que no dejó en mi mente la menor duda. Él sabía que el tiempo del conejo había terminado. «¡Mátalo!», ordenó con ferocidad en la mirada. «No puedo». Ay, Carlos. Me gritó que el conejo tenía que morir. Dijo que sus correrías por aquel hermoso desierto habían llegado a su fin. No tenía caso de perder tiempo, porque el poder o espíritu que guía a los conejos había llevado a ese a mi trampa, justo al filo del crepúsculo. Una serie de ideas y sentimientos confusos se apoderó de mí, como si los sentimientos hubieran estado allí esperándome. Sentí con torturante claridad la tragedia del conejo, haber caído en mi trampa. En cuestión de segundos mi mente recorrió los momentos decisivos de mi propia vida, las muchas veces que yo mismo había sido el conejo.
Lo miré y el conejo me miró. Se había arrinconado contra un lado de la jaula. Estaba casi enroscado, muy callado e inmóvil. Cambiamos una mirada sombría y esta mirada, que supuse de silenciosa desesperanza, selló una identificación completa por parte mía. ¡Al carajo!, dije en voz alta. No voy a matar nada. Ese conejo queda libre. Una profunda emoción me estremecía. Mis brazos temblaban al tratar de asir al conejo por las orejas. Se movió a prisa y fallé. Hice un nuevo intento y volví a errar. Me desesperé, al borde de la náusea. Pateé rápidamente la trampa para romperla y liberar al conejo. La jaula resultó insospechadamente fuerte y no se quebró como yo esperaba. Mi desesperación creció, convirtiéndose en una angustia insoportable. Usando toda mi fuerza, pisoteé la esquina de la jaula con el pie derecho. Las varas crujieron con estruendo. Saqué el conejo y tuve un alivio momentáneo. Hecho trizas al instante siguiente, el conejo colgaba inerte de mi mano. Estaba muerto. No supe qué hacer. Quise descubrir el motivo de su muerte. Me volví hacia don Juan. Él me miraba. Un sentimiento de terror atravesó mi cuerpo en escalofrío. Me senté junto a unas rocas. Tenía una jaqueca terrible. Don Juan me puso la mano en la cabeza y me susurró al oído que debía desollar y asar al conejo antes de terminado el crepúsculo. Yo sentía náuseas. Él me habló con mucha paciencia, como dirigiéndose a un niño. Dijo que los poderes que guían a los hombres y a los animales habían llevado hacia mí ese conejo, en la misma forma en que me llevarán a mi propia muerte. Dijo que la muerte del conejo era un regalo para mí, exactamente como mi propia muerte será un regalo para algo o alguien más. Está potente. Me hallaba mareado. Los sencillos eventos de ese día me habían quebrantado. Intenté pensar que no era sino un conejo. Sin embargo, no podía sacudirme la misteriosa identificación que había tenido con él. Don Juan dijo que yo necesitaba comer de su carne, aunque fuera solo un bocado, para validar mi hallazgo. No puedo hacerlo, protesté débilmente. Somos basuras en manos de esas fuerzas, me dijo brusco. Con que deja de darte importancia y usa este regalo como se debe. Recogí el conejo. Estaba caliente. Don Juan se inclinó para susurrarme al oído. Tu trampa fue su última batalla sobre la tierra. Te lo dije. Ya no tenía más tiempo para corretear por este maravilloso desierto. Bueno, fin de nuestra parte 5 y del capítulo 9. Bueno, gracias por escucharnos y adiós. Adiós.